capítulo 18. San Mateo, capítulo 18. El libro San Mateo, capítulo 18, verso 23. San Mateo, capítulo 18, versículo 23 hasta 35 sería. Sí, yo leo San Mateo, capítulo 18, verso 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Oh, disculpe, 21. Sí, se me comieron dos versos. 21 empezó, disculpe. Y entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comienzan a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, y le rogaba, diciendo: ten misericordia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus siervos, a sus consiervos lo que pasaba, se entretecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Hasta así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Sí, está aquí. Eh, sí, cada vez que ustedes leen, ¿verdad? Sí, Santa Biblia puede encontrar con este texto, San Mateo capítulo 18, ¿verdad? ¿Qué será? O estaría preguntando y deseando también profundizar este tema. Y hoy un poquito vamos a tocar este tema, ¿verdad? Y nosotros leyendo el libro, ¿verdad? De Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, están hablando muy, muy detalladamente cada cosa, ¿verdad? Cuando usted lee el libro Romanos y
cuando lee el libro Santiago y cuando lee el libro Primera Juan y Segunda, Tercera. Cada libro tiene su característica y también propósito con que Dios escribe, ¿verdad? Cada carta está dirigiendo, ¿verdad?, a nosotros. Por ejemplo, caso de alguna carta, viene específicamente a los justos renacidos y alguna carta al mundo entero para su salvación también serví. Algún libros que están, ¿verdad?, escritos también para todo, a los justos y pecadores para todo. Caso del libro histórico y todo, ¿verdad?, para todos y para fortalecer, ¿verdad?, cada uno, ¿no? Pero de vez en cuando uno leyendo carta dirigida para los justos renacidos y la aplica con pecadores. Ahí viene confusión enorme. Hoy en día está pasando, ¿verdad? Por eso se fabrica mucha apostasía. Apostasía quiere decir adulteración de la palabra y tener fe equivocada en una doctrina equivocada al final, ¿verdad? Por eso se viene mucha confusión. Y por eso en este libro San Mateo capítulo 18 también, ¿verdad?, un poco compositivo, también este punto, ¿verdad?, que dice en San Mateo, ¿no?, capítulo 18. Un día, cuando estaba predicando en Argentina, una hermana, ¿verdad?, una hermana quien trabajaba como una pastora, ella se llama Julián. Entonces ella un día recibió la salvación, debe haber siendo invitada por un amigo llamado Nelson. Pareciera que él era congregante de la congregación donde ella predicaba. Y él siendo renacido, y al contrario, ¿verdad?, predicó a su pastora. Entonces ella escuchando quedó impactada y final, ¿verdad?, quería escuchar. Por eso ella llegó a nuestra iglesia y escuchando y varios días, final ella recibió la salvación. Cuando ella recibió la salvación, súper contenta y volvió a su casa el día siguiente y llegando a la iglesia y se acercó a mí y me dijo, pastor, yo quiero ver a mi mamá, así dice. Eso me asombró, ¿verdad? Porque me dice, siendo una hija, obviamente siempre tiene que ver a su mamá, ¿no? Pero el caso de ella era muy diferente. En el fondo de corazón de ella tenía mucho rencor hacia su mamá. Y de vez en cuando pasa, ¿verdad?, entre madre e hijas y diferentes puntos de vista y se enredan y se comprenden, ¿verdad?, equivocadamente con otra manera y final y mal entendido y mal agradecido muchas veces pueden terminar así. O brinca esto, ¿verdad?, y puede continuar históricamente hasta llegar a una edad bastante avanzada también puede ser. En este caso, esa hermana tiene edad bien avanzada, casi cerca de 60 años, siendo apenas ya renacida ella, ¿verdad?, tuvo una actitud muy diferente hacia su madre. Y final me dijo, pastor, yo quiero ver a mi mamá. Por eso yo escuché qué pasó con ella, ¿no? Entonces dice, yo, como usted sabe, yo soy uruguaya. Yo nací cerca de Montevideo, renacida ahora, entendiendo ese amor de Dios, realmente ya entiendo que tengo que encontrar con mi madre, quiero verla, quiero compartir esta bendición tan grande con mi madre, con allá en Montevideo. Por eso se hizo ya un viaje, ¿verdad? Llega a la casa de su madre de ella, estaba súper contenta, porque mi hija que estaba con grande rencor hacia ella, de repente viene, teléfono, mami, quiero verla, voy a hacer un viaje pronto para ver a usted y con toda mi familia. Mamá súper contenta, ¿sí o no? Su hija que estaba bien cerrada y final se abrió su corazón y quiere verla, quiere visitarla. Cuando llegamos, ¿verdad?, a la casa de su mamá, ella se llama por sobrenombre. Muchos uruguayos usan sobrenombre. Ella se llama Poncha, se llama Poncha. Sí.
Y entonces, entonces entre ellas ¿verdad? Siempre se dicen muchos sobrenombres, casi no llaman nombre real, siempre con sobrenombres se comunican entre ellos, ¿no? Entonces esa madre de esa hermana, como ella estaba súper contenta, ¿verdad? Súper contenta, invitó a toda la familia. Cuando llegamos ahí, como 20 y pico de personas estaban reunidas en la casa de ella. Estaba bien dispuesta para escuchar. Y final, ¿verdad? Y ya varias personas escuchando el Evangelio estaban súper ya contentos, ¿verdad? Un día yo estaba investigando cuál es lo que pasó con esa hermana Juliana. Ella siendo pastora al final ya se volvió como una oveja congregante y congregando, ya se sale ya mucha historia de persona también, ¿verdad? Entonces, y desde niñez ella estaba muy, pero muy cerrada hacia ella porque la madre golpeaba mucho, pegaba muchos. Porque no se hace caso, entonces para educarla, la verdad, toma faca y pega y entonces estaba ya muy herida en este punto ella, ¿verdad? La madre con buen propósito para corregir a su hija que tenga buen futuro. Intentó llevar así, ¿verdad? Una educación. Hija maltratada según ella, entonces y mi mamá me odia, entonces me pega. Entonces así pensando y se viene choque de dos ideas y se viene gran problema al final, ¿verdad? Pero puede ver, ¿verdad? El poder del Evangelio de Cristo. El poder del Evangelio de Cristo tocó a ella, la convirtió. La que estaba súper odiada, odiando, ¿verdad? A su madre. Y al final ese Evangelio la hizo amar a su madre, a quien tenía toda la vida con rencor, ¿verdad? Ese cambio viene por causa del Evangelio de Cristo. Por eso la Biblia dice así, en el Evangelio se revela, dice, ¿verdad? La justicia de Dios y por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El justo vive por la fe. Entonces, primero Juan capítulo 6, verso 5, que dice, la fe es la que vence al mundo, dice, ¿verdad? Si el justo tiene fe, por la cual ya siendo renacido, salvo, ya vive para fe, ¿verdad? Por la fe, inicio de fe, verdadera, aceptable ante Dios, la fe en el Evangelio. Muchos tienen, yo tengo mucha fe en Dios, pero con tal que no tiene fe verdadera en el Evangelio, esa fe no salva su alma. Por eso la fe verdadera inicia desde la salvación por medio de la fe en el Evangelio de Cristo. Sin que tenga esta fe verdadera, en el Evangelio no hay conexión con el Espíritu Santo de Dios, por lo cual el Espíritu de Dios no trabaja fluidamente en el corazón de uno. El Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de uno fluidamente, obviamente debe tenerlo, ¿verdad? Y debe actuar, trabajar, ¿sí o no? Cambiando, transformando y de toda la cosa. Por eso esa conexión viene por la fe en el Evangelio, ¿sí? Cuando usted lee, ¿verdad? El libro de Hebreos, Hebreo, ¿cómo dice el título de Hebreos? Y habla muy, ¿verdad? Profundamente sobre entre dos opciones. El que conoce y el que cree. Así que el que cree, el que conoce, el que cree. Otro que cree, ¿verdad? ¿Cuán gran diferencia hay están hablando? Apóstol Pablo estaba súper, pero súper preocupado por su propio pueblo. ¿A quién ama tanto? ¿Quién no amaría, verdad, a su familia, a su pueblo? ¿Eh? En el medio de quien estaba criado, verdad, uno todas las vidas y viendo su pueblo se va a fracasar, se va a terminar mal, maldecido ante Dios. Y su familia, la cual ama tanto y terminaría castigada por Dios. ¿Qué tipo de persona, verdad, no estaría preocupado por eso? Pablo que amaba tanto a su pueblo y a su familia. Deseaba que toda su familia y familiar de él, ¿verdad?, sean salvos, renacidos, que tengan buen futuro. Pero viendo, ¿verdad?, la situación espiritual de su pueblo judío, no estaba bien aún. Por eso él estaba súper, pero súper preocupado. Él expresó el libro,
Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 10 están hablando un poquito, vemos el fondo de corazón de apóstol Pablo. El libro Romanos, el libro Romanos capítulo 10. El libro Romanos capítulo 10, verso 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tiene celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Cuál es el punto de vista de apóstol Pablo hacia su pueblo Israel? Preocupante. Hoy en día ustedes pueden ver, ¿verdad? Guerra y guerra y guerra. Esta zona, Medio Oriente, están pasando mucha guerra, ¿verdad? Entre Israel y Hamas. Israel ahora Hezbollah. Ahora ya entre Israel y Irán. Está mucho conflicto, ¿cierto? Ese conflicto se va a agravar más. Hasta ya se mete algún país de potencial en los Estados Unidos. Inglaterra, Francia. Está ya preocupado todo el mundo que se va a expandir con guerra mundial o no. Preocupante, ¿eh? Pero esa preocupación, menos que la preocupación que Pablo tiene hacia su pueblo Israel, que está mencionada en Romano capítulo 10, versos 1 a 3. Porque este asunto es eternidad, eternidad. Romano capítulo 10, versos 1 a 4, Pablo está expresando su gran preocupación, ¿verdad? Eso es, determina la eternidad. Esa guerra que pasan ahora allá en Medio Oriente, ¿verdad? Entre Israel, todo su enemigo, Liga Árabe, ese temporal. Por eso, peor guerra sería, ¿verdad? Guerra espiritual. Esto ya determina con la eternidad. Si uno termina mal con toda eternidad. Por eso Pablo estaba bien, pero bien preocupado en este caso, ¿no? ¿Cuál es el punto que estaba preocupado tanto Pablo? Pueblo de Israel, ignorando la ciencia, esa ciencia, palabra de Dios, ¿verdad? La verdad, ignorándola está estableciendo su propia justicia. Como que ignora el evangelio verdadero y ignora de la justicia de Dios, por lo cual entonces está estableciendo su propia justicia según su obra. Por eso Pablo, al final, según la revelación de Dios, escribe el libro Hebreos. Hebreo, ¿quién escribe? Muchos dicen diferente, ¿verdad? Y autores, no, escritor de Hebreos, pero Hebreo fue escrito por medio de apóstol Pablo. Ahí está escondido detrás, ¿verdad? De Hebreo, diciendo que Pablo es el escritor, según la revelación de Dios. Aunque no se menciona, Hebreo capítulo 1, leyendo, no hablan de quién es escritor, ¿verdad? Mayor parte de epístola de apóstoles siempre se pone salutación, ¿verdad? Yo y tal fulano saludamos a tal iglesia que está en tal lugar. Por eso se nota quién escribe como escritor, pero Hebreo no se menciona. Pero Hebreo dice así, poquito vemos para que aprendamos un poco el libro Hebreo. Hebreo capítulo 13. Hebreo capítulo 13 para ver el primero escritor de Hebreos. Hebreo capítulo 13, versículo 22 dice así. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabe que está en libertad nuestro hermano, que dice Timoteo, con el cual, si viniere pronto y iré a veros. Pues aquí está mencionando, ¿verdad? Nuestro hermano Timoteo estaba
está en libertad, nuestro hermano Timoteo. Así dice, ¿verdad? Por eso Timoteo es hijo espiritual, quien andaba muy pegado con apóstol Pablo. ¿Sí? Por eso, por mencionarse el nombre de Timoteo aquí, ¿verdad? Y conoce muy bien detalle y situación de Timoteo y está en comunión, se nota que es el apóstol Pablo que escribe el libro hebreo, ¿no? Entonces, en el hebreo, en este libro hebreo, preocupación y revelación total para los hebreos. Para llegar uno a ser salvo, siempre ocupa primer paso, ¿sabe qué es? El arrepentimiento. Por eso este hebreo puede ocasionar, ¿verdad? Generar un arrepentimiento verdadero entre los hebreos, entre los judíos, para que ellos puedan conocer la verdad del evangelio y ser salvos. Por eso está indicando, ¿verdad?, un punto muy importante. Hebreo capítulo 2, Hebreo capítulo 4, Hebreo capítulo 6, Hebreo capítulo 10. Están hablando muy profundamente, ¿verdad?, sobre situación espiritual de los judíos. ¿Cuál es? Ellos vieron. Por ejemplo, acá, Hebreo capítulo 6. Aquí está, ¿verdad?, un beneficio muy grande de ser judío. Hebreo capítulo 6. Hebreo capítulo 6, verso 1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muestra de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto, hermanos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque en la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Y pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así el resultado totalmente diferente, ¿verdad? La tierra que recibe lluvia y produce frutos aceptables para el que labró la tierra. Bendición, ¿verdad? Te dio toca. Pero la tierra recibe, ¿verdad?, todo, pero al final produce ¿qué? Espino y abrojo. Y será quemada, dice, ¿verdad? Maldición tocaría a ellos. ¿Cuál pueblo, verdad, está más cerca con Dios? ¿Cuál pueblo está con la palabra de Dios? ¿Cuál pueblo estaba con todo profeta? ¿De quién tierra Cristo nació y manifestó y murió? ¿De quién tierra Espíritu Santo llegó el día Pentecostés? ¿En quién tierra, verdad, fue formada primera iglesia, iglesia primitiva? ¿A quién Dios prometió de toda la promesa en el Antiguo Testamento, tal como está escrito? Está muy enfocada la Biblia total hacia los judíos, ¿sí o no? Tan bendecido hebreo en este sentido. Jesucristo no caminaba en la tierra costarricense. Cristo no vivía, no caminaba en San José. Cristo no caminaba en Desamparados. Cristo no caminaba en Alajuela o Heredia. Nunca se menciona en la Biblia Heredia, ¿verdad? Nunca se menciona en la Biblia San José. Nunca. Cuando se habla, ¿verdad?, a los montes Sión, el monte de los olivos, del monte Gesemaní. Mucho dice, pero nunca dice en la Biblia por campo haz.
Nunca se menciona, lamentablemente. Nunca dice monte, volcán e Irazú. Nunca dice, ¿no? Cristo de vez en cuando caminaba con sus discípulos sobre monte, ¿cómo se llama? Boaz enseñando la palabra. A la par de Catarata de la Paz, Señor estaba orando, meditando. Nunca dice esto. Una tristeza muy grande, ¿sí o no? Siempre en la Biblia se menciona nombre del lugar de Israel. Así que el pueblo judío, ¿verdad? Tan bendecido en este sentido. Hasta revelar a los profetas judíos, ¿verdad? Escribir la Biblia. Por eso ellos tenían todo. Así que recibiendo lluvia y lluvia y lluvia y lluvia que caen constantemente, bien repetida, cae y cae, otra vez cae, cae la lluvia, ¿verdad? Recibiendo esta tierra, pero al final, ¿qué? Debería producir fruto aceptable para el labrador, ¿sí o no? Pero ¿cuál es lo que resultó? Salió otra cosa, espino y cardos, abrojo. Recibiendo tanta bendición. Por eso ahora capítulo 6, ¿verdad? Hebreo capítulo 6, verso 1 a 5, está hablando, ¿verdad? Claramente Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, 4 Evangelio y Hechos, se está hablando ahí. Por todo profeta Dios manifestaba por su palabra, enseñando cada detalle. Y Cristo mismo vino, el Dios encarnado, por 4 Evangelios está bien mencionado, ¿verdad? Cristo, cómo nació, cómo se crió, cómo andaba trabajando hasta la muerte y resucitó y luego, ¿verdad? Manifestó su resurrección ante su creyente y subió y el día 20 José volvió por el Espíritu Santo. Sigue manifestando por el Espíritu Santo ante todos los judíos para convencerlos para salvar. ¿Pero qué? Se pone corazón bien endurecidos. Rechaza. Por eso recayeron, dice, capítulo 6, de a ver, manifiesto de todo Espíritu Santo y poder de Dios, palabra, todo. Y viendo todo detalle de manifestación de Dios con claridad. Pero recayeron. Verso 6, y recayeron. Así que no creyeron. Vieron y conocen, pero no creen. Entonces, ¿qué? Ellos están bien vacíos, sin Dios, sin Espíritu Santo, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida. Ellos están marchando hacia donde al fuego eterno, bajo la maldición, creyentes pero equivocados. Hablan de Dios, pero con llena de mentira, una doctrina humana, tradición de los hombres, enseñanza de los ancianos, falsificada, tapada la palabra, cubierta la palabra de Dios. Ellos están total engañados, entregados en la mentira del diablo. Recayeron, porque no hay conexión con Dios, no hay conexión con el Espíritu Santo. Esa parte se menciona así también. Hebreo capítulo 2, versículo 1 a 3 dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia andamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pablo judío está exhortando a su propio pueblo judíos. ¿Cómo escaparemos? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo descuida ellos, judíos? ¿Mm? De todo, viendo toda la manifestación de Dios, ¿verdad? Pero al final ellos descuida, no se arrepiente, así que no niega toda la mentira, no deja de creer en la mentira judaísmo y no vuelve a Cristo creyendo en el Evangelio. Descuida una salvación tan grande. Está fuera de la gracia. Está fuera de la vida eterna, está fuera de la bendición, está fuera de, ¿verdad? Participación del libro de la vida, está fuera.
preocupante para Pablo. Aunque se manifestó, verso 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigio y diversos milagros y el repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Está hablando Hebreo, capítulo 6, verso 1 a 6, ¿verdad? Toda la manifestación del Espíritu Santo, toda la palabra, doctrina correcta de Dios, pero al final niega. Hebreo capítulo 4 también dice lo mismo. Verso 1 dice, temamos pues no sea permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, donde se hace reposo verdadero en el reino de Dios, ¿verdad? Y en la presencia de Cristo. Temamos pues sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por lo oír acompañada de fe en los que la oyeron. ¿O lo creen? No se acompañó la fe, dice, en lo que han oído. ¿Quién lo cree? Repetidamente dice, ¿sí o no? Hebreo capítulo 6. Verso 6 también, recayeron, no creyeron, eso significa. Hebreo capítulo 10, versículo 26, también dice lo mismo, porque si pecaremos voluntariamente de fe de haber recibido el conocimiento de la verdad, hasta conocimiento llegó a su oído y conocimiento llegó a su mente. Pero, ¿qué dice? Si pecaremos voluntariamente de fe de haberle recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Está con un pecado imperdonable, por lo creen. Hasta su conocimiento llegó el evangelio. Ellos vieron, palparon y oyeron el verbo vivo que manifestó ante ellos, ¿verdad? Pero no creen. Si pecaremos voluntariamente. ¿En qué sentido pecar? San Juan capítulo 16, verso 7 dice, ¿verdad? Cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado, de juicio, de justicia. Del pecado por cuanto no creen en mí, dice. Del pecado por cuanto no creen en mí. Pecaremos voluntariamente, ¿qué significa? No creer en Cristo. Debe haber recibido el conocimiento de la verdad. No queda más ningún sacrificio para sus pecados, dice. Esto se llama pecado eterno, reo eterno. Por eso constantemente Pablo con esa preocupación expresa. Hoy en día pasa lo mismo, ¿eh? Aunque no son sangre judía, pero siendo gentiles, muy parecidos a judíos, ¿verdad? Porque creen de todo, conocen todo, pero al final no creen, porque creen un evangelio diferente, un evangelio falso, el cual nunca permite a uno que se conecte con el Espíritu Santo. Por eso no se viene transformación, no se viene cambio verdadero en uno. Primero, regeneración y luego renovación viene. Sin que sea renacido, no hay renovación. Primero nacer, luego crecer. Nacer, luego cambiarse. Por eso en este punto está hablando el libro San Mateo capítulo 18, verso 21 a 35. Esta historia se empieza por la pregunta de Pedro. ¿Cuándo mi hermano peque contra mí? ¿Cuántas veces sería que yo lo perdone? Por ahí, Señor, 7 veces, mucho, ¿no? Este octavo vez ya por ahí voy a pegarlo, voy a morderlos, yo voy a pelear con él. Por eso Pedro, ¿verdad? Según su límite, cuando preguntó 7 veces por ahí, Señor, Cristo responde, ¿qué dice? Hasta que 70 veces por 7 veces, dice, ¿verdad? Por eso número 7 bíblicamente simboliza perfección. 70 veces por 7.
No están hablando 490 veces solo perdone. Desde 491 veces tú puedes morder y matar y todo puede hacer. No significa esto. 70 por 7 veces significa perfección. Perdón perfecto. Como yo te perdoné una vez para siempre. Tú aplicaré ese perdón eterno que yo te regalé por mi sangre, por mi sacrificio. Tú aplica ese amor a lo demás. Así que no hay pecado no perdonar. Hay pecado total perdonado. Todos tus pecados perdonado está por mi sacrificio, por mi sangre. ¿Sí o no? Entonces tú aplicarías este amor que tú recibiste de mí a otro. Así que no hay ningún pecado a que no perdonar. El de rencor no es bueno, pero mucha gente lo guarda. ¿Sí o no? Tengo yo rencor, yo odio a esa persona, aborrezco a esa persona, me hizo daño, yo también voy a dañar. Señor dice, venganza mía, dice, la venganza no es nuestra, venganza no es suya ni mía, venganza es de Dios. Pero el Señor dice, venganza mía, dice. Hora de castigar, Dios va a castigar. Si ocupa, Dios se encarga de esa venganza, pero tú perdona, dice. Estamos. Por eso en este punto está hablando muy claramente el libro Santiago. O sea, vamos a ver, ¿por qué no ocurre de vez en cuando? Uno siendo cristiano sigue igual que pecadores. Uno siendo cristiano sigue habla igual que pecadores. Sigue cristiano, uno siendo cristiano, ¿verdad? Igual al mundo. No se viene cambio. Según cartel iglesia, pero compárate con el mundo. El mundo está dentro de la iglesia está metida en el mundo. ¿Qué es esto? Nivel del barca está igual al mundo. Ese no es iglesia. Iglesia, cuerpo, el cuerpo de Cristo. Cabeza es Cristo, cabeza santo. Entonces, cuerpo santo, ¿sí o no? Entonces, el cuerpo de Cristo nunca puede meterse como cualquier pecador en el mundo. El cuerpo de Cristo caminaba sobre la faz del agua. La barca donde Cristo está sentado pensa en la tempestad del mar. ¿Sí? Así que, si es la iglesia el cuerpo verdadero de Cristo, vence al mundo. Sobre el mundo anda. Sus pies sobre toda la cosa del mundo. Si se hunde, ¿por qué? No es cuerpo de Cristo. Por eso, nivel de santidad de iglesia, por ejemplo, nivel de vida de la iglesia y la del mundo parecida, entonces esta iglesia ya no más iglesia, no tiene ninguna función como iglesia. Por eso ahora aquí dice, poquito vemos, Hebreo, ya estamos, ¿verdad? Ahora pasando un poquito, Romanos capítulo 8, el libro Romanos. El libro Romanos capítulo 8. Están hablando sobre vencer, ¿verdad? Sobre vencer la carne, vencer al mundo, vencer al deseo, vencer la tentación. Aún Pablo, ¿verdad? Él estaba pasando algún conflicto, pero como que eres justo, renacido, sellado con el Espíritu Santo, entrando ahora a Romano capítulo 8, él vence. Romano capítulo 7 están hablando gran conflicto que pasaba con Pablo. Aún Pablo, ¿verdad? Estaba con gran conflicto, sufrimiento y dolor y pena. ¿Por qué pasa esto conmigo? En un tiempo él estaba un poco confundido, ¿eh? Pero después ya él supera y se pone total establecido Romano capítulo 8. Por ejemplo, Romano capítulo 7 dice, primero aquí un poco vemos, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codiciera si la ley no
dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y debe pasando, verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero Pablo está con gran conflicto, ¿verdad? ¿Por qué lo hago yo? Lo que no quiero. ¿Por qué no hago lo que yo quiero? Si no lo quiero, aborrezco, eso hago yo. ¿Por qué? Conflicto. Pero Pablo al final ya está logrando, ¿verdad? Profundizando y captando por qué pasó esto, por qué pasa esto. Pues el versículo 17 dice, ¿verdad? De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, dice, no mora el bien. Yo sé que en mí, está explicando en mí, ¿verdad? Esto es en mí, en mi carne. Así en la carne de uno, aunque sea justo, la carne de uno justo renacido, carne inconversa, sigue con naturaleza pecaminosa, con pecado, hábito pecaminoso, ¿sí o no? Por eso al final se divide dos mundos, ¿verdad? Siendo justo renacido, sellado con el Espíritu Santo, espíritu y la carne se divide. Espíritu con el Espíritu Santo, la carne sigue igual que hábito pecaminoso. Por eso terriblemente se forma guerra entre dos mundos, inevitable. Por eso Pablo, entendiendo en mi carne mora todavía el pecado, hábito pecaminoso, no deuda. Cristo canceló hace 2000 años con su sangre que nuestra deuda. Amén. Nuestra deuda una vez para siempre. Cuando venga nuestro Cristo segunda venida, ¿verdad? Nos va a transformar hasta nuestra carne, nuestro cuerpo, en el cuerpo santo, perfecto, que nunca peca más. Por eso ahora nosotros 2024 estamos con primer venida de Cristo, pero aún esperamos segunda venida de Cristo. Estamos espíritu convertido, cuerpo inconverso. Por eso el Espíritu Santo trabaja en nuestro espíritu, el diablo trabaja por nuestra carne. Se forma guerra inevitable. Por eso Pablo final, ¿verdad? ¿Cómo resolver? Él dice, capítulo 7, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo inconverso, aún diablo, muerte, trabaja en este cuerpo, ¿verdad? 25. Ahora se cambia tono. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y luego viene 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pues ahora se presenta el asunto del Espíritu Santo. Mira, aunque tengo esta carne pecaminosa, aunque soy débil, aunque el diablo actúa en la carne pecaminosa, aunque el mundo sigue igual malo. Pero ¿en qué ya se abrió ojo de apóstol Pablo? Del Espíritu Santo. Por eso, capítulo 8, verso 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
¿Quiénes los que están en Cristo Jesús? Los que creen en el Evangelio por la fe, ¿verdad? Entonces, sellado con el Espíritu Santo, ya renacido. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Hay libertad, dice, ¿verdad? Por eso el Espíritu Santo entró en mí formando libertad, pero el poder está con él. Por él, poder de vencer la carne, poder de vencer el pecado, poder de vencer la muerte, poder de vencer contra Satanás, contra el mundo, contra todas las tentaciones que vienen del mundo. Ese poder ya mora por Espíritu Santo, quien está ya en nosotros. Ahí apóstol Pablo empezó a ver, ¿verdad? Wow, mira, Espíritu Santo en mí ya. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso ahora menciona la presencia del Espíritu Santo. Capítulo 8, verso 7. Sí, sería bueno compartir detalladamente de Romano, ¿no? Sí, en YouTube de nuestra iglesia está, ¿verdad? El estudio bíblico Romanos, como 110 prédicas por ahí está, ¿no? Puede aprender usted entrando ahí. Hoy ya brinquemos un poco por el tiempo. Capítulo 8, verso 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por cuanto no, los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice. Los designios, los pensamientos o los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Cuál es, verdad? Necedad de uno. Quiere convencer su carne. Quiere hacerla entender de que usted quiere hacer según la voluntad de Dios. Acá dice, imposible. Así que imposible convencer su carne que esté de acuerdo con lo que quiere hacer según la voluntad del Espíritu Santo. Imposible. ¿Por qué? Ni pueden, tampoco quieren. Estamos. Cuando usted quiere hacer algo según la voluntad de Dios, cuando quiere predicar, cuando quiere congregar, o de vez en cuando quieren ustedes de verdad y servir al Señor, o ofrendar, o diezmar también, ¿verdad? Alguno me dice, pastor, ¿por qué usted no habla de diezmo? Estoy hablando ahora ya. No me regañe más. Ahora estoy hablando, ¿eh? Eso es la voluntad de Dios para los que sirven al Señor. Todo pertenece a Dios. Pues un diezmo simbólicamente uno ofrece al Señor, ¿verdad? Para la obra de Dios. Ese no es para bolsillo de pastores, no. Para obra de Cristo, obra de la iglesia, obra del Evangelio. Porque se ocupa mucho también gasto, ¿verdad? Mientras se evangeliza, camina iglesia, se predica a todo lado, ¿verdad? Ahí se ocupa. Por eso ya se gasta para esto. Entonces, cuando usted quiere hacer algo que Dios quiere, siempre viene oposición de parte de la carne. Quiere convencerla, está equivocado usted. Quiere hacerla entender lo que usted quiere hacer según guía del Espíritu Santo, nunca lograría usted. Ahí dice, verso 7, ¿verdad? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? No se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Esta guerra que están ocurriendo ahora, esa zona Oriente, Medio Oriente, ¿verdad? Está pasando. ¿Ustedes pueden esperar que Irán esté favoreciendo a Israel? ¿Israel favoreciendo a Irán? Imposible. Hezbollah, jamás. Todo ese como organización terrorista, ¿verdad? Son desarrollados por Irán. Enemigo total entre dos. ¿Desde cuándo? Desde época de Abraham. Ismael y Isaac, Isaac y Ismael siempre se pelean. Por 4000 años de historia de guerra. Hasta hoy se continúa. El mundo entero se acaba, ¿sabe? Por Tercera Guerra Mundial, que era en Amagedón.
por causa de ese conflicto que pasa ahora, esa zona Medio Oriente. Esto se va a expandir para todo el mundo entero. Pues ahora ya como aparentemente, ¿verdad? Israel está tirando constantemente con misil, ¿verdad? A Hezbollah para matar a todos cabezales. Se está logrando. Pero ¿quién apoya Hezbollah? Irán. ¿Quién apoya a Irán? China. Está detrás de Irán, está China. ¿Sí o no? Económicamente, técnicamente, todo está apoyando. Israel quería matar a Kim Jong-un de Corea del Norte, ¿sabe? ¿Por qué? Corea del Norte está apoyando a Irán para que tenga bomba nuclear, planta nuclear, técnicamente está apoyando. Eso casi mata a él. Ese conflicto nunca se convence. Uno, por ejemplo, Irán nunca puede favorecer a Israel. Israel nunca favorecerá a Irán porque son enemigos. Igual que esto, carne y espíritu, enemigos. Un día puede ser, un día va a venir una paz falsa, ¿verdad? Por medio de convenio entre ellos. Puede ser que venga por 3 años y medio, un tiempo, ¿verdad? Muy breve. Pero entre carne y espíritu no hay convenio. Enemigo total. Diablo por la carne quiere dominar encima de uno. Espíritu Santo con espíritu de uno quiere dominar sobre la carne. ¿Me explico? Por eso Gálatas capítulo 5 están hablando de este punto, ¿verdad? Sed guiado por el Espíritu Santo, no satisfagáis los deseos de la carne. Así que no intenten a convencer la carne, ¿eh? No intenten convencer la carne, sino que la domine. Tienen que dominar. Israel con potencia domina toda Liga Árabe, ¿sí o no? Irán, ¿por qué no puede invadir directamente Israel? Ellos saben que Israel es potente, poderosísimo. Porque Dios hoy en día levanta a Israel, ¿sí o no? Cuando toca a Israel, se levanta todos los países potenciales que favorecen a Israel. Entonces Irán tiene que hacer guerra contra los Estados Unidos, contra Inglaterra, contra Francia. No puede, sabe que no puede meter. Por eso no pueden tirar, ¿verdad? No pueden hacer guerra directo, no pueden. Aunque China apoya a Irán, pero China, ¿verdad? Está debilitada ahora ya económicamente. No tiene tanto fondo para apoyar tanto. Así en la carne y espíritu, absolutamente enemistad está puesta. ¿Ah? No espere que su carne esté convencida por su espíritu. Un día mi carne me va a ayudar, me va a apoyar, me va a caminar, me va a acompañar. No, no sepas esto nunca. ¿Ah? Olvídalo esto. Espíritu, con Espíritu Santo tiene que dominar la carne. ¿Me explico? Para vivir conforme a lo que Dios dice. Por eso desde siendo cristiano sabio, ¿verdad? No deja la carne que haga lo que quiera jamás. Ya la toma como un buey, ¿verdad? Como un buey. Tomándolo, ¿verdad? Controla buen pollero para usar su fuerza, pero no se lleva buey, pollero, según, ¿verdad? Rebelión de buey. ¿Sí o no? Tornero maneja muy bien, torro. ¿Eh? Para hacer show, para ganar mucho dinero ante todo espectadores, ¿verdad? Y al final lo mata, ¿sí o no? Ese toro, esa es la carne. El buey, carne, ocupa uno buey. ¿Por qué? Tiene buena fuerza, buey, pero tiene que dominarlo, tiene que usarlo. No tiene que sujetarse nunca ante buey, jamás. Esto es, interiormente está Medio Oriente ya. ¿Me explico? Por eso, cuando un justo renacido, ¿verdad? Llega y siendo ya renacido, Dios ampara, poder terrible. ¿Qué es este poder? Espíritu Santo. Por eso ahora capítulo 8
Verso 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, así dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino la domina. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no, no puede, ¿verdad? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, dice, a causa del pecado. Este pecado no es deuda, ¿eh? Ese pecado, hábito pecaminoso, naturaleza pecaminosa que mora en nuestra carne. Más el Espíritu vive, se causa de la justicia por la fe, ¿verdad? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo mora en vosotros, en que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestro cuerpo mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa esto? Aunque tiene carne, hábito pecaminoso, si el Espíritu Santo mora en su espíritu, en su corazón por la fe, sellado con el Espíritu Santo levanta, ¿verdad? Vivifica al cuerpo pecaminoso. Así que uno no se arrastra según deseo de la carne, sino lo domina el cuerpo y lo utiliza según la voluntad de Dios. Lo vivificará, dice, que el Espíritu Santo que mora en vuestro espíritu. Con lo cual, dominando la carne, uno la usa según la voluntad de Dios. Para usted predicar ocupa cuerpo, para congregar ocupa cuerpo, ¿sí o no? Para servir al Señor ocupa el cuerpo. Sin cuerpo no puede hacer nada usted. Tiene que descansar, como Pablo, Pedro, Juan, todos que están ahora sin cuerpo, debe haber muerto físicamente, ¿verdad? Todos están descansando para su día de resurrección. Así ellos sin cuerpo no pueden hacer nada. Hoy en día usted tiene cuerpo, significa ya pueden servir, pueden predicar, puede congregar, puede hacer muchas cosas para la gloria del Señor. Por eso ahora tiempo de trabajo estamos con nuestro cuerpo, pero tenemos que dominarlo. Amén. Vivificarlo según la voluntad de Dios. En esto Dios da gran bendición a los que creen. Por eso acá poquito vemos Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre nosotros por amor de vosotros. Y vosotros imitaseis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No es ese cambio de palabra, ¿eh? Cuando uno llega con corazón arrepentido, reconociendo total como pecador, está muerto y está listo para el fuego eterno. Con nada manera puede ser salvo porque está bajo dominio de Satanás. Así que no puede hacer nada. Muerto, como Lázaro muerto, ya está podrido. Pasando 4 días dentro de la tumba y de ya, pues se huele, ¿verdad? Cuerpo podrido de Lázaro. ¿Cómo él puede resucitar? ¿Cómo puede salir de la tumba? ¿Cómo puede continuar viviendo? Imposible. Así está pecador. ¿Quién es el único poder para salvar a Cristo? Por eso Cristo se acerca a la tumba de Lázaro. Manda que te quite la piedra, tapón de tumba, ¿verdad? Y Cristo mandó su palabra. Lázaro, ven fuera, así dijo yo, ¿no? Lázaro salió por poder de palabra de Cristo, salió con vida. Se recuperó su cuerpo podridos, resucitados.
Ya entiende todo lo que Cristo dice, a la par de Cristo camina, ¿verdad? Lázaro. Así, uno estaba muerto con su pecado, pero el Evangelio de Cristo toca, el Espíritu Santo trabaja para convencerlo y que sea salvo por fe. Cuando llega a creer en el Evangelio, el Espíritu Santo entra. Por eso aquí, no solamente por la palabra el Evangelio llegó a nosotros, sino en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice. Y uno imita ¿a qué? A Cristo y a los apóstoles que caminan en primer fila junto con Cristo. Ah, mira, así vive. Siendo oveja tiene una característica muy especial. Ellos imitan, copian la que está frente. Pues en la iglesia de Cristo, muy importante, líderes, ¿verdad? Muy importante. Líderes bien, caminan bien. Los que siguen a su líder caminan bien. Ese es como sistema de oveja de Cristo, sistema de la iglesia. Vamos ahora a ver, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que está pasando aquí? San Mateo 18. Ante la pregunta de Pedro ya inicia, Señor, ¿verdad? Hablando de con esta parábola, ¿verdad? Un rey tiene, un rey. Aparentemente ahora ya se presenta dos deudores, ¿verdad? Un rey tenía un siervo que tenía 10,000 talentos de deuda. Entonces el rey, ¿verdad? Exige a deudor que tiene 10,000 talentos de deuda. Alguien me lo dice. Vende tus hijos, tu esposa y todo lo que tú tenés, ¿verdad? Véndelo todo y pague todo lo que tú me debes conmigo. ¿Cuánto debes de deudor? 10,000 talentos. Pregunto, ¿un talento cuánto pesa? Talento, época, de esa época, talento es, ¿verdad? Como el, ¿cómo se llama? Moneda de oro. Talento, un talento, dos talentos, talento de oro. Esa época que Cristo habla de edad con esta palabra, ¿verdad? Pesa un talento 42 kilogramos, 42 kilogramos de oro. ¿Cuánto oro tiene usted en su casa? ¿Eh? ¿Cuánto oro guarda en su casa? Un talento, 42 kilogramos, por lo menos tiene un talento. Si tiene un talento, ¿verdad? Hipermillonario. 42 talentos por, ¿cuánto? 10,000. ¿Cuántos? 420,000 kilogramos de oro tiene que pagar ese deudor al rey. Puede. 1,000 kilogramos, una tonelada, ¿sí o no? Entonces 420 toneladas de oro tiene que pagar este deudor al rey. Él dice, sí señor, voy a pagar. Mentira, ¿cómo paga esto? ¿Cómo puede conseguir 42,000 kilogramos de oro? 42 toneladas de oro, ¿cómo? Imposible. Esto están hablando la maldición que cayó en el mundo. Cuando ustedes nacen y yo, también todos nacimos en el mundo y estamos bajo la maldición. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estamos ya bajo la maldición. Por un hombre, Adán, que cayó en pecado, por uno el pecado entró en el mundo, por el pecado la muerte, el diablo entró para dominar sobre el mundo. ¿Quién es el más fuerte? Un hombre pecador y el diablo, gobernante, príncipe sobre el mundo entero, Dios este siglo. Diablo, absoluto poder tiene sobre todo pecadores. Maldición. Nacimos ya con pecado. Toda la vida hemos pecados. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice uno. Romanos capítulo 3, verso 23. Pero 24, ¿cómo dice? Pero siendo justificado gratuitamente, dice. Por medio de Jesucristo. Viene justificación gratuitamente. Por eso este deudor, ¿verdad? Con esa deuda, 420 toneladas de oro, ¿verdad?
Vende todo, no pueden comprar, aunque vende su cuerpo, no puede pagar nunca al rey. Rey viendo a él, ah, qué miserable este siervo. ¿Qué dinero tiene? ¿Cómo puede pagar a mí? Aunque vende su hijo, su esposa, su propio cuerpo, su casa, aunque vende, ¿verdad? Y 1 kilogramo de oro va a llegar. ¿Cómo me va a pagar? 420 toneladas de oro. Qué miserable. Yo lo voy a perdonar. Así el rey lo perdonó. Entonces, él debe estar bien agradecido con el rey o no. Pero salió de la presencia del rey, encontró con otro consiervo que tiene deuda con él. ¿Cuánto deuda? ¿Cuánto? 100 denarios. 100 denarios. ¿Denario cuánto es? Denario es el pago de un labor, de un peón por un día. ¿Cuánto por ahí paga? 10,000 colones o 15,000 promedio. ¿Cuántos? Por ahí como, poniendo, ¿verdad? Como 15,000 colones. ¿Cuánto sería? 10 es 100 denarios. 1,500,000 colones. 1,500,000 colones. El que fue perdonado 420 toneladas de oro del rey, por el rey. Viendo ese consiervo que debe con él, perdonado, ¿verdad? Ese siervo perdonado, viendo a su consiervo que tiene deuda, 100 denarios. El 100, el verdad, el que debe, ¿verdad? Con él, el deudor perdonado por él, ¿verdad? Pide, por favor, espéreme un poco, voy a pagar pronto. No, yo no te espero más. Tú tienes que pagar ya. Yo te voy a meter en la cárcel. Y condenándolo, y lo mete en la cárcel directo. Otro consiervos, ¿verdad? Viendo todo ese panorama, ¿verdad? Estaba muy triste, muy triste. San Mateo capítulo 18, versículo Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entretecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Obviamente, ¿verdad? 34. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. 35. Señor dice, como conclusión, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, dice. Pero el Señor quiere decir algo muy obvio. Uno que recibió ese amor tan grande del Señor hasta hacer perdón de todos sus pecados, uno está listo para entrar al reino de Dios gratuitamente, sin cancelar nada, sin pagar nada. Cristo pagó todo. Uno que conoce este evangelio del amor de Cristo. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Quién murió? El Dios encarnado murió, Jesucristo, ¿verdad? Para nuestro pecado, para sacar de la maldición, para llevarnos en el reino eterno del Señor. Uno que está absolutamente agradecido con el Señor. Viendo a alguna persona que peque contra uno, como según pregunta de Pedro.
condenaría, echaría culpa encima de él y maldiciéndolo, metería en la cárcel. No suena, no suena, ¿verdad? Porque esa hermana Juliana, ¿verdad? Se conmovió su corazón. Cuando escuchó el evangelio el día siguiente, ¿verdad? Aparece en la iglesia, dice, pastor, ahora yo quiero ver a mi madre. Eso es lo que está en su corazón. Ella sencillamente escuchó el evangelio, fue salva, renacida, el Espíritu Santo entró en su corazón. El Espíritu de Dios trabajando en su corazón, pero genera que ese amor hacia su madre, a quien odiaba toda la vida. Y ve su futuro. ¿A dónde va mi mamá? Al fuego. Obviamente ahora tal como está mi mamá al fuego. ¿Y qué? Yo puedo estar callado. Ahí se conmueve su corazón porque el Espíritu Santo trabaja ya. Por eso cuando uno escucha el Evangelio, no solamente por la palabra, dice, sino en poder, en el Espíritu Santo y en certidumbre. El Espíritu Santo entrando en nuestro corazón, ¿verdad? Con poder ya actúa en nosotros. Uno tiene ya poder para amar a los demás. Tiene ya poder para vencer al mundo. Tiene poder para vencer la tentación que viene del mundo. Tiene poder para no vivir más, ¿verdad? Como egoísta. Ante uno esclavizado de su ego, ¿verdad? Servía a su ego, su carne, su deseo, su parecer, siempre sirviendo a su ego. Pero ahora no más egoísta. Porque Cristo me amó tanto, con ese amor tan grande, inmenso, me salvó. Aplicando ese amor ya no más vivir para ego, sino para Cristo, para el Evangelio, para la iglesia, para muchas almas que están muertas aún. Eso algo naturalmente sucede esto. ¿Quién exigió a Pablo que predicara? ¿Quién? Pasando toda aflicciones, sufrimiento, dolor y pena, aflicciones, todo, y hambre, frío y dolor, y necesidad, mucha necesidad en cada rato, ¿verdad? Que a donde quiera que iba, ¿quién exigió que él trabajara así? Ninguno. Nace por Espíritu Santo. Hasta ser encarcelado, Pedro, ¿verdad? Estaba predicando. Estaba un reposo total. ¿Quién quería ese reposo, libertad en su corazón? El día siguiente yo muero, estoy bien, estoy listo para morir. ¿Quién puede dar esa certidumbre, esa seguridad, ese ánimo? El Espíritu Santo no. Dentro de la cárcel predicó a Onésimo, Pablo, ¿verdad? Por eso Onésimo fue renacido dentro de la cárcel. Pablo por causa del, ¿verdad? Evangelio fue metido en la cárcel. Onésimo por un robo a su patrón, que se llama Filemón. Por eso usted puede ver en el libro Filemón, ¿verdad? Filemón es patrón de Onésimo. Por eso Onésimo por ser lobado, ¿verdad? Entonces metido en la cárcel. Pablo encontró con él, Onésimo, y evangelizó. ¿Con qué ánimo predica uno dentro de la cárcel? Por eso, siendo uno renacido con el Espíritu Santo, se genera muchas cosas que antes nunca ocurría. Ahora tiene ese poder, ese ánimo para perdonar a los demás también. ¿Aún tiene rencor? Aplique el Espíritu Santo quien mora en ustedes. De que este asunto en la mano del Señor, Espíritu Santo, que fluidamente trabaje en ustedes. Por Él, sí, por sí usted no puede, pero por Él, Espíritu Santo sí puede perdonar también. Por eso, ¿cuál es el problema? Ese primer hombre que fue, ¿verdad? Primer deudor que fue perdonado de 10,000 talentos. Usted observando fondo de corazón, ¿qué es lo que no hay? El amor del Señor, el amor del Padre no hay. El Espíritu del Rey no mora. Esa misericordia con la cual aplicó el Rey a él para salvar de su deuda, ¿verdad? No mora. Muy parecido que judíos. Muy parecido que mucho cristiano seco hoy en día, sin el Espíritu Santo. Por boca dice soy cristiano, por vivir niega ser cristiano, porque no tiene poder
no está sentado el Espíritu Santo. Por eso pasa esa cosa. Pero siendo uno realmente renacido, sellado con el Espíritu Santo, tiene Espíritu de Cristo, tiene poder de Cristo, tiene amor de Cristo. Así el Espíritu Santo fluidamente trabajando, uno puede aplicar en su vida ese amor, esa misericordia, esa compasión que Cristo tiene para con cada uno. Por eso uno vive pequeño Cristo, como cristiano vive. Amén. Si ustedes son renacidos, ya está listo para vivir así, como pequeño Cristo, cristiano. Amén. Tiene suficiente poder y amor, tiene en su corazón para vencer sobre todo, ¿verdad? Y aplicar ese amor tan grande del Señor. Por eso, Santiago busca nuestra obra. Si tú eres justo renacido, a ver, ¿cómo está tu obra? Romano dice, sin obra, gratuitamente uno es salvo, renacido. Absolutamente sin obra, Romano dice, de capítulo 1 a 10. Por eso con corazón se cree para justicia, dice. Solamente con corazón se cree, nada más sin obra. Pero Santiago busca, ¿dónde está tu obra? Sin obra la fe está muerta. ¿A quién dice? Al justo. Porque el justo ya está listo para llevar obra justa, obra buena, obra amorosa. Obra ya pueden llevar según la voluntad de Dios. Porque el Espíritu Santo mora en él. Él genera esa obra por la fe. Por eso Santiago busca, ¿verdad? Su obra. Muéstrame tu fe sin obra, pero yo te mostraré mi fe con mi obra, dice. ¿Sí? Por eso, de Romanos hasta Santiago, puede ser que haya poco de diferencia de tiempo, ¿verdad? Eso se llama crecimiento con la iglesia, con la palabra de Dios, cuando crece. Uno responde bien según la medida de Santiago. Uno puede mostrar su fe con su vida, con su obra, con su perdón, con su amor a los demás. Para esto está preparado cristiano renacido. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Gracias, Señor, por su gran